me llena y alimenta el espíritu, me llena de felicidad, me ha enseñado el camino a un mundo verdadero, me ha dado un mensaje de paz. Tu palabra Me llena de alegría, tu palabra me llena de esperanza, tu palabra me llena de alegría, tu palabra me llena de esperanza. busca bien encontrarás, La palabra de Dios, búscala y encontrarás, el verdadero amor. busca bien encontrarás, La palabra de Dios, búscala y encontrarás, el verdadero amor. y la gran felicidad, Rompe las cadenas, que ya es hora de vivir, una vida nueva. y la gran felicidad, Rompe las cadenas, que ya es hora de vivir, una vida nueva. busca bien encontrarás, La palabra de Dios, búscala y encontrarás, el verdadero amor. busca bien encontrarás, La palabra de Dios, búscala y encontrarás. el verdadero amor. Bien, buenas tardes, queridos hermanos, ya en sintonía. Quisiera entonces arrancar con esta segunda catequesis sobre la Biblia. Hablemos de la Biblia al titulado. Permítame un momento, por favor. Hablemos de la Biblia, ese es el título que le hemos querido dar a esta catequesis. En esta ocasión, el Evangelio de San Mateo. Vamos a empezar con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos y bienvenidas entonces a esta programación, a esta transmisión en directo sobre el mes de la Sagrada Escritura, por la razón de que en el 30 de este mes celebramos a San Jerónimo, pues el traductor de la Sagrada Escritura, el recopilador y el traductor de la Sagrada Escritura, y por eso es que celebramos todo este mes, lo dedicamos a la Sagrada Escritura. En esta ocasión, como ya se dieron cuenta, entonces vamos a hablar sobre el Evangelio de San Mateo. De manera general, la semana pasada hemos hablado de manera general algunos aspectos de la Escritura y dábamos alguna como pues introducción a los distintos evangelios, especialmente, digamos, como digo, de manera general, palabras claves. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo habla de las palabras de Cristo. El Evangelio de San Marcos, pues habla de las obras de Cristo. El Evangelio de San Lucas habla sobre la humanidad de Cristo, el corazón de Cristo, los sentimientos de Cristo. El Evangelio de San Juan, pues habla de la divinidad de Cristo humanamente. El misterio de Cristo se puede decir también de manera general.
Entonces, decíamos eso como tratando de introducir la mayor parte, digamos, en unas pocas palabras, lo de los evangelios. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en el Evangelio de San Mateo. Siempre, como ustedes sabrán, ¿verdad?, especialmente los que leen, los que estudian, un texto, un libro, un folleto, normalmente tiene alguna introducción, ¿verdad? Un prólogo, introducción, después el cuerpo del escrito, después pues una conclusión primera, conclusión segunda, etcétera, ¿verdad? Entonces, precisamente, como ya sabemos, la Biblia está conformada por distintos libros. De hecho, Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa pues pequeña biblioteca o libros, así en plural. Entonces, hoy nos vamos a centrar, como ya dije, en el Evangelio de San Mateo, que es un libro. Es un libro. El Evangelio de San Mateo está escrito para los judíos convertidos. Para los judíos convertidos. Entonces, eso, ¿no? Entonces, es una primera consigna que quisiera tomar. Pero vamos a preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué quiere transmitir el Evangelio de San Mateo? Primero, de lo que ya dijimos, si el Evangelio de San Mateo escribe a judíos, ¿qué es lo que quiere Mateo provocar en esos judíos a quienes les escribe? Y la respuesta, digamos, está, aunque aquí, digamos, como son libros antiguos, entonces no tienen el sistema que nosotros tenemos hoy, como ya yo lo he indicado. Muy bien, vamos a ver el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 17. Dice, no piensen que he venido a abolir la ley. Voy a repetir, no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias, dice acá. En otros textos podemos encontrar, si no he venido a darle plenitud. Y este texto lo podemos encontrar también, o esta expresión, en el libro de Gálatas, o más bien la carta de Gálatas, capítulo 4, versículo número 4. Dice San Pablo, vamos a ver, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para liberar del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Fíjense que si hablamos del Evangelio de San Mateo, esto es lo que pretende, ¿verdad? Esto es lo que pretende, llevar la ley a la plenitud. Pero, ¿qué significa eso también al mismo tiempo? Porque al mismo tiempo que logramos entender, al mismo tiempo no entendemos, porque esto es bastante complejo. Nosotros no somos judíos, no agarramos también ese como hilo de lo que está diciendo Mateo. Por consiguiente, todo esto que hoy vamos a decir, queridos hermanos en casa, precisamente es tratar de explicar esta, valga la redundancia, esta expresión que dice Mateo. Dice, yo no he venido a abolir la ley, son palabras de Cristo. No he venido a abolir la ley, sino a llevarlas a su plenitud. A su plenitud. No he venido a abolir. Entonces, esto es lo que pretende. Entonces se los dice a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos están inmersos en la ley, ellos deben cumplir la ley. Pero hay que preguntarnos entonces, ¿qué quería la ley? ¿Qué es lo que quería la ley? ¿Y por qué entonces dice Jesucristo acá? Dice, pero no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Eso significa que la ley no era completamente plena, ahora Cristo le va a dar plenitud. Cúspide, va a llevar hasta sus últimas consecuencias, hasta lo que quería la ley. Por eso podemos preguntarnos, ¿qué quería la ley? ¿Qué quería la ley? Entonces, toda esta catequesis hoy lo vamos a enfocar en torno a eso, ¿verdad? Entonces, si vamos al apartado de la ley, de hecho, digamos, se puede explicar el Evangelio de San Mateo también, tal como lo explica San Pablo en la carta a los romanos, en la carta también a los gálatas, como ya dijimos un texto, en la carta a los gálatas, y pues también se puede explicar de esa manera, pero como digo, vamos a enfocarnos en este sentido. ¿Qué es lo que quería la ley? Primero vamos a notar que la ley
es buena. ¿Por qué digo eso? Porque algunos dicen, pues, por ejemplo, viendo a un Dios que pone tanto castigo, a un Dios que dice que va a exterminar, ¿verdad? Que mueran a espada mujeres, ancianos y niños. Entonces dice, pues ese es un Dios del Antiguo Testamento y lo dejan así como atrás, ¿no? Entonces no se trata, eso sería abolir la ley. Pero sin embargo, Cristo dice, no viene a abolir la ley, es decir, a terminarla, a cancelarla, sino que lo que quería la ley, Él es el que le viene a dar esa plenitud. Por eso decíamos, ¿qué quería la ley entonces? La ley, como dice San Pablo, eso lo dice desde el capítulo 6 al capítulo 7, dice, la ley en sí misma es buena. Es buena. Pero repito una vez más la pregunta, ¿qué es lo que quería la ley? Nosotros como no somos, y repito una vez más, no somos judíos, no logramos como captar esa expresión que quiere la ley, porque nosotros somos expertos en tergiversar la ley, ¿verdad? Las leyes, pero no nos referimos a las leyes nada más así estatales, ¿verdad? Dada por un gobernante, sino que nos referimos a lo que Dios dijo. Cuando nos referimos a la ley en la Sagrada Escritura, nos referimos a los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, lo que el judío llama la Torá, ¿verdad? Y son los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es lo que llamamos la ley. Es decir, lo que dijo Dios, lo que quiere Dios, lo que mandó Dios, eso es la ley para el pueblo judío. El pueblo judío, ¿verdad? Su religiosidad, por decirlo de esa manera, está unida a su sociedad. Lo social es su religión y viceversa. Entonces el judío es así. Pero preguntémonos entonces, ¿qué quería la ley? Vamos a ver por qué decimos también que la ley es buena. Pero tenemos que recordar también, eso lo digo porque hay una expresión también de San Pablo que dice que si nosotros cumplimos nada más la ley, y nos aferramos a la ley, somos unos malditos, dice San Pablo. Es una expresión fuerte. ¿Por qué dice eso? Entonces, como digo, esta catequesis vamos a verlo, vamos a platicar entonces de acuerdo a esto. Muy bien. Vamos a ver por qué dice San Pablo que la ley es buena. Y como digo, el Evangelio de San Mateo trata de explicar eso a sus hermanos judíos, que ciertamente la ley quería algo muy grande, pero no tuvo esa capacidad y ahora Cristo le viene a dar esa plenitud. Preguntémonos en qué sentido dice San Pablo que es buena la ley. Vamos a verlo en 3 puntos. Primero, vean, en el tiempo actual nosotros hoy que estamos inmersos en un mundo de ideologías, de pensamientos diversos, y entonces también eso ha hecho que nosotros, no tengamos como claridad en lo que es bueno y en lo que es malo. Entonces uno dice, pues voy a hacer esto, pero a saber si es bueno o es malo. Y eso porque uno de sacerdote también lo percibe. Y nos lo preguntan, Padre, ¿esto es bueno o esto es malo? Pues precisamente hay una expresión en el Antiguo Testamento en donde dice pues que el hombre no sabe distinguir su derecha de su izquierda. Y que hay de aquel, también dice la Escritura muy concretamente, y hay de aquel que llame mal al bien y bien al mal. Entonces, todo esto lo hemos sido nosotros como seres humanos. Muchas veces enredamos el bien, enredamos el mal y muchas veces ya ni sabemos qué es el bien, qué es el mal. Entonces, en ese sentido, dice San Pablo, es buena la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos da claridad de conciencia, nos dice esto es bueno y esto es malo, así a rajatabla. Esto es bueno y esto es malo. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué es bueno y es malo, ¿verdad? Es lo que se llama el pecado. Si es malo, entonces es pecado. Si es bueno, entonces no es pecado, ¿verdad? Porque a veces nosotros desligamos la palabra pecado de lo que es bueno y es malo. Entonces, y por eso no nos pesa como mucho cometer pecado. Porque pensamos, pues digo, esto en mi opinión, esto no es malo. Esto es bueno y resulta que es malo. ¿Por qué es malo? Porque todo lo que es malo, todo va a causar daño, tiene consecuencias. Por eso se llama malo. Pero como digo, lastimosamente en nuestro intelecto no sabemos nosotros a distinguir el bien y el mal. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría lo hace y entonces pues como toda la mayoría le hace, entonces ya no sabemos ni qué es bueno, qué es malo. Y por eso decía en el Antiguo Testamento, hay de aquel hombre que llama mal al bien y bien al mal. Entonces lo que hace la ley en un primer momento es
aclararnos la conciencia. Esto es malo, por ejemplo, no fornicarás, significa que fornicar es malo. Por ejemplo, no adulterarás, significa que adulterar es malo. ¿Por qué es malo? Porque tiene consecuencias malas, nos causa daño. También no robarás, ¿verdad? Etcétera. Entonces, lo que hace la ley es aclararnos la conciencia, es como una luz grande, una luz que ilumina nuestro intelecto y nuestro corazón para decir, esto es malo y esto es bueno, punto, y no hay que darle más vueltas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque causa daños, Entonces, esto es malo y esto es bueno. Eso entra en la ley, es lo que se llama el decálogo. Algunos podrán pensar, pero ¿por qué la ley? ¿Por qué tiene tanta la palabra no? ¿Por qué es negativa la ley? Es que vea, en la práctica, nosotros también, vea, esto es bien bonito. Porque uno pone objeciones en el tiempo actual, como pensamos, digamos que mi opinión por aquí, mi opinión por allá, y entonces pensamos, pues mi opinión, ¿por qué pone no? No fornicarás, que no robarás, no adulterarás, ¿por qué no? Y eso es como bien cansado escucharlo. Sí, eso sí porque lo pensamos nada más ideológicamente en el tiempo actual, pero si lo pensamos en la realidad de nuestra vida, se necesita ese adverbio no, esa palabra no, esa expresión no. Por ejemplo, vea, la mamá ve al niño que está metiendo la mano en el fuego, ¿qué es lo que dice? Mijo, no haga esto. Ven, ahí está. Eso es malo, ¿por qué? Porque se va a lastimar. Si la mamá ve que el niño agarra un cuchillo, mijo, no. Ven, ahí está. Entonces, la forma de educar de nosotros necesitamos la palabra no, el adverbio no. Y así es como se nos va educando, ¿verdad? Se nos va educando. Mijo, eso no se hace. Ven, ahí está, eso no se hace. Así se va uno aclarando en su conciencia. Por eso es tan importante que los papás corrijan, que no sean demasiado mimadores con sus hijos. Esto se dice, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Esto sí, esto no. Pero la mayoría de veces utilizamos la expresión no. Por consiguiente, entonces, ¿no ven ustedes que la palabra no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio? Eso significa, ¿verdad?, que eso es malo. Eso es malo. Entonces, la ley en un primer punto nos da claridad de conciencia. Por eso es que yo les invito a ustedes en este tiempo de septiembre, no solo septiembre por ser el mes de la Biblia, sino en todos los tiempos, leer siempre la Sagrada Escritura. Incluso el Antiguo Testamento le va a dar claridad de conciencia a usted, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo, lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer, y ya está. Y entonces no vamos a tener con tantas dudas de hoy, ¿va? Porque la sociedad nos mete un montón de ideologías, de formas de pensar, y a la hora de la verdad, la sociedad nos está engañando, y por eso es que sufrimos más de la cuenta. Pero la ley nos da esa capacidad, ¿verdad? Como ya dijimos, el decálogo. El decálogo está en el Éxodo capítulo 20, Levítico versículo número 5, ¿verdad? Entonces nos da claridad de conciencia. Esto es bueno y esto es malo. Por eso es que decía San Pablo, repito una vez más la expresión que decía San Pablo. Entonces la ley en sí misma es buena. Nos da claridad de conciencia. Entonces ya ven cómo no queda anulada, porque eso continúa hasta el día de hoy. Continúa y nosotros tenemos que seguir cumpliendo con ello. ¿Por qué? Porque como nos da claridad de conciencia, es decir, esto tiene una consecuencia moral. Si esto es malo, no lo hago. Si esto es bueno, entonces lo hago. Entonces nos da claridad en nuestro actuar moral. Esto es bueno y esto es malo. Punto. Y no hay más. Si uno, y digo, pues si tal vez puede utilizar la expresión y de ahí no se discuta, si usted quiere, pues lo puede discutir y lo puede también razonar y se va a dar cuenta de por qué es malo. Es decir, pecado, ¿verdad? Pecado. Entonces, en un primer punto nos da claridad de conciencia. Segundo, también, con todos estos preceptos de lo puro, de lo impuro, nos está también como aclarando, ¿verdad? Está dando una significación especial a personas, a momentos, a lugares. Por ejemplo, el templo. Por ejemplo, si dice, el templo es un lugar sagrado y el sacerdote tiene que purificarse las manos, verán las abluciones que estaban normalmente en la puerta de los templos, el templo más bien.
Si no puede entrar ahí impuro, ¿qué significa? Que ese lugar es sagrado. Ese lugar es sagrado. Tiempos también, por ejemplo, pues el Yom Kippur, ¿verdad? O la fiesta de las tiendas, ¿verdad? Entonces son momentos sagrados y no se puede ingresar así nada más impuramente. Impuramente. Entonces, con esta enseñanza de lo puro y de lo impuro, nos está dando como sentido de lo sagrado, sentido también de que hay que dar un trato especial a lo sagrado, ¿verdad? Como ya dijimos, por ejemplo, el templo, por ejemplo, una persona consagrada, por ejemplo, también momentos especiales. Personas. Vea, voy a decir algo bien raro, va a sonar raro, y supongo que en la mentalidad de hoy que es se está metiendo mucho el feminismo entre nosotros, la mujer normalmente escucha bien feo la expresión cuando dice, entonces la mujer que está en sus reglas está impura. Eso suena, en nuestros días duele a la mujer, ¿va? Porque estamos en este mundo y estamos envueltos, como digo, en ideologías. Pero fíjese que si lo ponemos a pensar bien, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en este sentido de la mujer impura? Significa que como la mujer es fuente de vida, entonces el varón tiene que respetarla. Está en sus días, respétala. Y por eso le pone impuro. Por ejemplo, vea, si le voy a poner este ejemplo un poquito tal vez contextualizando nuestro ambiente para que se entienda esto. Porque tiene que haber una amenaza para que uno no haga las cosas. Vea, en el tiempo actual de la enfermedad esta que estamos viviendo, ¿cuál fue la amenaza para que todos usáramos mascarillas? Porque antes de esto, entonces ya nos habían dicho usemos mascarillas, pero nadie lo quiso usar. ¿Por qué? Porque no había ni una amenaza. Solo se nos dijo usen las mascarillas. Pero cuando se les lanzó la amenaza, el que no usa mascarilla va a haber 7,000 quetzales de multa. Y entonces todo el mundo a comprar su mascarilla y la gente empezó a hacer su mascarilla, ¿verdad? Y aunque sea bolsas cargaban en la cara. ¿Me entienden? Lo que pasa es que como que tiene que haber una amenaza para que uno logre comprender de que aquello se está haciendo para nuestro bien. Y entonces por eso es que en el caso del varón que es muy sensual y que es muy táctil, entonces todo el tiempo con que él entre ganas, perdonen que la expresión que digo, con él entre ganas, entonces utilizaba a la mujer para su placer. Y por eso como deteniéndolo, Dios le dice, la mujer está impura, no te puedes acercar a ella. Entonces es bonito, porque ya como que el hombre, entonces si se acercan en ese tiempo a la mujer, entonces queda como impuro, ya no puede participar en el templo, en las celebraciones. Entonces el hombre se detenía. ¿Pero por qué? Lo que Dios estaba haciendo era protegiendo a la mujer y dándole una dignidad así elevada. Eso sí, suena bonito para las hermanas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, pero vean la enseñanza maravillosa. Con eso nos está enseñando entonces la ley, digamos, con la doctrina de lo puro y de lo impuro, nos está enseñando las cosas sagradas, las personas sagradas, los tiempos sagrados, ¿verdad? Entonces está dando una dignidad alta, nos está dando una dignidad alta como ya dije, a las personas, a los lugares, a los tiempos, ¿verdad? Está también la cuestión del cadáver, ¿no? Entonces, si una persona falleció, no se le puede tratar como tocar una mesa, ¿no? Como tocar una mesa, una cosa, ¿verdad? Uno lo agarra y lo tira por allá. No, es una persona. Entonces, para que las personas vivas traten con dignidad a esta persona muerta, a este cadáver más bien, entonces se le lanza una amenaza. No lo puedes tocar porque está impuro, es decir, es una persona. No lo puedes tratar de cualquier manera. Y en ese sentido hoy nos duele cuando a veces en los hospitales hoy desaparecieron las personas, ¿verdad? Ya difuntas y saber dónde fueron a parar. Duele, ¿por qué? Porque eso es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero a lo que iba con esto es, ¿verdad? Que es una persona fallecida, es un cuerpo que ha tenido vida, no lo puedes tratar de cualquier manera. Entonces, esta es como la segunda enseñanza de la ley, de esa doctrina de lo puro y de lo impuro, que nos está enseñando el valor de lo sagrado. No se puede tratar de cualquier manera a lugares especiales, a personas especiales, a momentos especiales, ¿verdad? A la mujer, al cadáver, y así a la persona viva no se le puede tratar de cualquier manera.
¿Ven? Y entonces esto ya uno le dice, uy, qué bonito es esto, entonces por consiguiente. Entonces, muy bien, esto también. Vamos 2. Tercero, también, fíjense que la ley planteaba la dignidad del ser humano así moralmente elevado, grande. Por ejemplo, usted va al Salmo 8, entonces dice, has creado al hombre poco inferior a un Dios. Aquí viene como la respuesta a la pregunta, ¿qué quiere la ley? La ley en sí misma quería salvarnos, dignificarnos. Pero hay un problema. Imagínense, también hay una expresión en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, por supuesto, ¿verdad? Me parece que es en Josué, si no estoy equivocado. Entonces resulta que se le da pues una característica a la ley, dice el que está predicando, me parece que es Josué, no estoy muy claro ahora. Entonces dice, cuando los otros pueblos vean la forma de comportarse de ustedes, ellos van a decir, este pueblo es verdaderamente sabio. ¿Por qué? Porque su comportamiento tiene una dignidad así impresionante, ¿verdad? Que no se comen como perros rabiosos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los demás pueblos alrededor no tenían esa ley. Y entonces por eso es que se saqueaban pueblos enteros. Un pueblo va contra otro pueblo, los pueblos van contra otro pueblo y así pues van. Y pues como perros rabiosos estragándose el uno al otro. En cambio Israel amándose los unos a los otros, ¿verdad? El precepto del amor al prójimo como a sí mismo. Eso es para el judío. Entonces, cuando se habla de esa manera, entonces dice que el ser humano estaba llamado a tener una dignidad impresionante, alta, que sea feliz, ¿verdad? Obrando bien, actuando bien, ¿verdad? Quería. El problema precisamente aquí está, esta es la respuesta. ¿Qué quería la ley? Tener al hombre en una dignidad elevada, que sea casi un Dios. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento, digamos, eso se queda incluso corto, porque en el Nuevo Testamento, San Juan dice, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado cómo seremos aún. Es decir, la dignidad a la que Dios nos llama. Todo eso era la ley, pero este es el problema en el que lastimosamente, digamos, uno solo ve la alta dignidad allí, pero uno no tiene como la fuerza necesaria para ir y alcanzar esa vida digna. Es lo que se llama la deficiencia de la ley. Por eso es que, Jesucristo, con palabras de Mateo, más bien como dijimos ahí, entonces sería palabras de Cristo, escrito por San Mateo, dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Qué quería la ley? La ley quería que nos salváramos, que seamos seres dignos, que seamos seres elevados, que seamos seres buenos, maravillosos, exaltados, poco inferior a un Dios, dice el Salmo 8. Pero el problema está en que la ley no nos da esa vitalidad, esa fuerza para poder alcanzar esta alta dignidad. Y esto es terrible. Esta es la tragedia de la ley. Por eso precisamente dice San Pablo, si uno se queda solo con la ley, por consiguiente uno se vuelve el hombre desgraciado, un hombre condenado a muerte. ¿Por qué? Lo vamos a decir de esta manera. Vamos a ver si Dios nos ayude a poder expresarlo bien. Vean, por ejemplo, vamos a hablar un anhelo de carácter material, materialista, por decirlo de otra manera. Entonces yo veo ahí, ¿verdad? Como pobre, humanamente hablando, económicamente hablando, veo ahí una gran casa. Y veo ahí vehículos, y veo tecnología. Pero yo no tengo la capacidad de llegar a ellos y comprarme una casa como esta. No tengo la capacidad de comprarme ropa buena, ¿verdad? Para vivir en esa casa. Y no tengo la capacidad para llegar y montarme en un vehículo de esos y tener esa tecnología que está en la casa de un rico. Por eso es que uno se convierte en un desgraciado, porque uno ve las cosas y no lo puede alcanzar. Por eso dice San Pablo que uno se convierte en un maldito. Precisamente por eso, porque la ley en sí misma lo condena.
vamos a poner este otro ejemplo. Vea, este otro ejemplo, por ejemplo, un hombre se cayó en un pozo, y entonces uno ve para arriba y uno ve allá está la salida, pero uno no tiene ningún lazo para llegar para arriba. Entonces la ley me muestra la salida, me muestra hasta dónde tengo que llegar, pero no me lanzó el lazo para yo salir y ver la vida allá afuera. Esa es la deficiencia de la ley. Esta es la deficiencia de la ley, y por eso es que San Mateo, esto es lo que como que lo le interesa, dice un trabalengua, ¿verdad? Esto es lo que le interesa a San Mateo. Entonces, escribir a sus hermanos judíos para que ellos vean la deficiencia que tiene la ley, le muestra la ley, pero la deficiencia de la ley, para que entonces ahora acepte a Jesucristo precisamente como el cumplidor de esa ley, el que viene a traer eso que la ley no tenía, que la ley no podía, y que la ley también al mismo tiempo quería. Ahora bien, la gran pregunta ahora podemos decirlo de la siguiente manera: ¿cómo es que trae Jesucristo esa plenitud? ¿Cómo es? Vamos a leer en Jeremías. En Jeremías, capítulo número 31. Vamos a ver, 31, aquí está. Aquí está. Jeremías 31. Vienen días, oráculo del Señor, en que yo estableceré con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá una alianza nueva, no como la alianza que establecí con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Entonces ellos quebrantaron la alianza, a pesar de que yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior. Y esto es lo importante. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la importancia de la ley. ¿Por qué? Porque para cumplir la ley, nosotros como que necesitamos un sentido interior. Es algo así como un carro sin motor. Esa es la ley, como un carro sin motor. En cambio, le ponen el motor adentro y entonces ya empieza a funcionar el vehículo. También está la otra expresión, esto es importantísimo para entender el Evangelio de San Mateo. Ezequiel capítulo 36, versículo, vamos a leer desde versículo 25. Los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré. Escuchen, esto es maravilloso. Dice, les infundiré un espíritu nuevo, les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis mandamientos, observando y cumpliendo mis leyes. Es el interior, es el Espíritu Santo, el que nos da como la capacidad para poder cumplir con todo aquello que se quiere. Ahora bien, ahora la pregunta está también, ¿verdad? Porque en esto todavía adolecemos muchas personas. ¿Por qué decimos, por ejemplo, el que toma, por decirlo de esta manera, como lo decimos normalmente, el bolo? Porque dice no puedo. La respuesta es bien sencilla, porque simple y sencillamente no ha cuidado el don de Dios, a pesar de que está bautizado, simple y sencillamente. Aquí entra lo que se llama la gracia divina. La gracia divina es la misma vida de Dios habitando en el corazón, y es el que como que nos mueve, no sin nuestra voluntad, ¿verdad? Con libertad de nosotros, nos mueve a hacer el bien. Y no solo a hacer el bien, sino incluso a gustar el bien, a deleitarse en el bien, Eso es algo que trae el Espíritu, eso es algo que trae Jesucristo, ¿verdad? Es algo que trae Jesucristo. Pero lastimosamente nosotros simplemente lo que pasa es que no cuidamos. Decía Monseñor Víctor Hugo Palma en una ocasión, no es que nosotros seamos débiles, sino que nosotros nos hemos hecho débiles por no cuidar el don de Dios, la gracia divina.
Fíjense que gracia significa, escrito en griego, se dice charis, ¿verdad? Charis. Y esto significa don de Dios, regalo de Dios, regalo de Dios. Es la misma vida divina habitando en uno. Es el que lo mueve. Pongamos un ejemplo para que se entienda. Perdonen que yo siempre utilizo el ejemplo, ¿verdad?, del amor humano. Vea, ¿qué pasa cuando, o sea, por qué los seres humanos, ¿verdad?, los que se casan, por ejemplo, tienen el valor de dejar a sus papás, a su familia? La familia que lo ha albergado prácticamente desde el seno, ¿no? Albergó a uno, lo creció, los amamantó y uno creció en el seno de esa familia. Y cuando la persona se casa, entonces llora porque tiene que abandonar a su mamá, tiene que abandonar a su papá. Y aunque con los hermanos se peleaban, también llora porque ahora ya no va a ver tanto a sus hermanos, pero siempre hay lágrimas. ¿Por qué se atrevió a hacer eso a pesar de que dolió? ¿Por qué? Porque amaba, porque había amor en su interior. Y con este hombre o con esta mujer, amaba a este hombre o a esta mujer, y por el amor, ¿verdad?, el amor que está instalado en el corazón, entonces uno tiene la capacidad de abandonar, ¿verdad? Tiene la capacidad de abandonar a algo tan lícito como es la familia. Pero, ¿por qué pongo este ejemplo yo? Porque, bueno, porque a mí siempre me gusta hacer chiste y broma de que cuando ya pasaron unos años de matrimonio, entonces muchos se arrepienten, ¿no? Yo, ¿por qué? ¿A qué hora me casé con este hombre? ¿A qué hora me casé con esta mujer? ¿Y qué bruta fui o qué bruto fui? ¿Por qué me casé con él? Bueno, porque amaba, es la respuesta. Ahora no se puede arrepentir porque usted decidió. Pero lo que iba es, porque muchos se preguntan, ¿y a qué hora me casé con esto, va? ¿A qué hora me casé con él? ¿O a qué hora me casé con ella? Ah, la gran chucha. Entonces, ¿por qué se atrevió uno? Bueno, porque uno amaba. Porque el amor habitaba, ¿verdad? El amor habitaba. Y habita, por supuesto. Esta es la gracia de Dios, es la misma vida divina de Dios. Si uno ama entrañablemente a Dios, Dios nos da esa capacidad de hacer el bien, y no solo de hacer el bien, como ya dije, sino de gustar el bien. Entonces, aquí tenemos que hablar también de algunas otras cosas, ¿verdad?, que aparecen también en el Evangelio de San Mateo. Se trata de que el judío creía que con la ley, con sola la ley, podía llegar a ser santo, a ser salvo. Y por eso es que se van a topar ustedes, ¿verdad?, tanto en los evangelios como en las cartas, especialmente de San Pablo, ¿verdad?, las cartas de San Pablo. Entonces San Pablo menciona a unos judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos no se atreven a darle el punto de confianza a Jesucristo de que Él es el Hijo de Dios y que Él ha venido a perfeccionar esa ley. No se atreven. Y por tanto, cuando San Pablo va de misión en misión, de un lugar a otro, entonces los judaizantes van desarmando todo lo que San Pablo predicó y volviendo a instalar la ley. Por eso es que San Pablo dice, miren, y especialmente cuando en la carta a los Gálatas, empieza a regañarlos. Voy a leer para que vean que no son mis palabras. Vamos a buscar Gálatas capítulo, aquí ya me pasé. Gálatas capítulo número 1, de hecho. Vamos a ver, Romanos, Corintios. Entonces está después de Corintios, aquí me pasé otra vez. Efesios, Corintios, ay, qué barbaridad. ¿En dónde aparece, hombre? Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, vamos a ver. Entonces está después de la segunda carta, como es una carta tan chiquita, aquí está. Escuchen cómo dice San Pablo. Voy a adelantar hasta el versículo 6. No salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos están confundiendo e intentando manipular el evangelio de Cristo, pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncié. Ya les había dicho, y ahora lo repito, si alguno les anuncia
un evangelio distinto del que ha recibido, caiga sobre la maldición. Habla de maldición de la ley. Porque, vamos a ver, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratar de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, dice, perdonen que utilice ese vocabulario porque eso es regaño de San Pablo, ¿va? Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no la recibí ni aprendí de hombre alguno. Jesucristo es quien me la ha revelado. Han escuchado, sin duda, de mi antigua conducta en el judaísmo, con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios intentando destrozarla, incluso aventajaba dentro del judaísmo a mis compatriotas de mi edad como fanático, partidario de las tradiciones de mis antepasados. Bueno, con todo eso, lo que intento decir es que, digamos, la ley se quedaba corta y los judíos no querían como entender que la sola ley le sentenciaba a muerte, porque por eso es que utilicé ese ejemplo del pozo, ¿no? Del pozo. Uno se cae en un pozo, entonces uno ve la salida, hasta donde tiene que llegar, pero no se lanza el lazo, ¿verdad? Entonces, este es como el objetivo también del Evangelio de San Mateo. Que el judío entienda de que la ley es buena, por supuesto, pero quedó corta, porque no nos mueve, no nos da fuerza interior, no nos mueve desde dentro para poder cumplir con la aspiración que tenía la ley. No nos da. Muy bien, ¿qué quería decir con esto? En la época de San Agustín existía un monje británico que se llama Pelagio. Pelagio él pensaba más bien de que con la sola fuerza de voluntad uno podía salvarse a sí mismo. Por ejemplo, este día de hoy me voy a quitar este defecto. Por ejemplo, mentiroso. Hoy no voy a ser mentiroso. Y a mañana pues ya no soy mentiroso. El día de mañana me voy a quitar otro defecto por mi voluntad, con mi fuerza. Mañana me voy a quitar el defecto de mirar mal a la gente. Pues ya voy perfeccionando poco a poco. Ese era Pelagio. Y si nos damos cuenta, en el tiempo de hoy hay mucho pelagianismo entonces, porque nos han hecho creer también la sociedad, el mundo industrial, el mundo comercial, nos ha hecho pensar de que con solo concentrarnos, lo digo entre comillas, con solo concentrarnos en fijar la meta que quiero, uno puede llegar. Por una parte es cierto, pero por otra parte no. Por eso es que el bolo dice, no puedo, necesito ayuda para poder salir de esto. Y fíjense que ese es un pecado a nivel general de todos los seres humanos. Nosotros confiamos demasiado hoy en nosotros mismos. No es que no hay que tenerse confianza, hay que tener un nivel justo de autoestima. Pero como ya lo hemos dicho en otra ocasión, que esa autoestima no se convierta en autosuficiencia. La autosuficiencia es que yo por mi cara bonita, por mis habilidades, por mis amigos que tengo, por mis recursos que tengo, entonces yo soy capaz de todo. Yo puedo salvarme de todo. Es lo que en San Mateo se llama los ricos, lo que Cristo llama los ricos en el Evangelio de San Mateo, que tienen como una autosuficiencia por sí mismos. Entonces pretenden como salvarse a sí mismos por sus propios méritos, por su propia voluntad. Y este es el judío también. Este es el judío. Y eso es lo que está tratando también de decir San Mateo en su Evangelio. Que las solas fuerzas de la ley no pueden, ni tampoco con solo nuestras fuerzas. Por eso necesitamos ayuda siempre. No podemos salvarnos a nosotros mismos, así como ahorita. Ahorita nos sentimos impotentes. La gente está pendiente de una pastilla, la gente está pendiente de un doctor. Entonces, lastimosamente solo nos pueden salvar ellos de manera física. Pero salvarnos la vida no pueden. Eso solo lo hace Jesucristo. Solo Jesucristo lo hace, ¿verdad? Entonces, esto es lo que acabamos de explicar, es lo que se llama pelagianismo. Cristo es el que nos viene a salvar. Necesitamos pedir ayuda. Esto es ser cristiano y esta es también la conversión.
¿verdad? Entonces, este es como el objetivo, el objetivo. Fíjense que hay una deficiencia que tuvo Israel, ¿verdad? Y que no cumplió, y ojalá que nosotros sí cumplamos. Cuando Israel fue elegido, ¿verdad? Como pueblo de propiedad de Dios, eso está en Isaías capítulo 43, lo dice muy claramente, tú eres mío, le dice Dios a Israel. Eso da valor, ¿por qué? Porque vea, es sentirse elegido. Expliquémoslo de manera romántica, ¿verdad? Entonces una muchacha está enamorada de cierto muchacho, pero hay un montón de muchachas por ahí, ¿no? Rondando, porque pues la vida es así, ¿no? Uno se encuentra con mujeres, se encuentra con varones, va. Y esa muchacha que está enamorada de ese punto al hombre, es decir, de este hombre exacto, resulta que pone los ojos en ella. Y entonces ella dice, me eligió. Eso es una expresión de amor, una experiencia de amor. Y cuando Dios elige a su pueblo Israel, ellos tienen esa convicción, nos eligió a nosotros. Somos amados de Dios. Eso da fuerza y eso da alegría. Por eso no hay nada más sabroso que sentirse elegido. ¿Por qué? Porque el hecho de la elección significa el amor que la otra persona le profesa a uno. Pero también hay otra cuestión, de que esa elección de Israel tuvo que tener una misión. El hecho de que Dios lo eligió significa que estaba puesto, como dice también Isaías, para luz de los pueblos. Luz de los pueblos. Esto lastimosamente no lo ha cumplido Israel. Y es por eso que ustedes se van a topar con el discurso misionero, ¿verdad? Porque San Mateo hace así, tiene 5 discursos. El discurso misionero, el discurso escatológico, el discurso, otros, ¿no? Como ya dije en la ocasión anterior, lo divide en 5, ¿verdad? Así como la ley o los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, trata de imitar eso, y a Jesús en el monte. Entonces, el discurso misionero precisamente intenta decir a los judíos de que ustedes fueron elegidos para ir y ser luz de los pueblos, alegría de los pueblos, que los pueblos también se sientan amados por Dios. Esto no lo cumplió el judío, pero el pueblo nuevo de Dios, que somos los cristianos, nosotros sí tenemos que cumplir con esta consigna. Es lo que en la parte, digamos, conclusiva del Evangelio de San Mateo se tiene como discurso misionero. Hermosísimo eso. Dice Jesucristo, capítulo 28, versículo 18 al 20 de Mateo. Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Impresionante, hermanos, impresionante. Entonces, bueno, para concluir, porque ya van a dar las 7, repasemos lo que hemos dicho entonces, ¿verdad? Como digo, esto es hablando de la Biblia, hablemos de la Biblia. Hoy hemos hablado entonces del Evangelio de San Mateo. Por supuesto que no lo leo todo, porque solo la lectura pues me llevaría alrededor de 1 hora también. Entonces, el Evangelio de San Mateo, lo que digamos el objetivo del Evangelio de San Mateo era que los judíos entendieran de que Cristo vino a darle plenitud a la ley. Ya hemos explicado por consiguiente que la ley era buena, pero que no cumplía con aquello que ella misma quería. Se queda como corta la ley. Y precisamente por eso es que entonces el judío debe aceptar que Jesús es el Cristo. Este hombre Jesús, ¿verdad? Es Jesucristo, es Cristo. Y este hombre Jesús es el que lleva la ley a su perfección. Es el que hace que la ley cumpla con aquello que la ley quería. Y esto es excepcional, maravilloso. Entonces, hermanos, ojalá que estos pequeños diálogos, hablemos de la Biblia, les pueda ayudar a ustedes, ¿verdad? Les pueda ayudar a ustedes. Hemos hablado entonces del Evangelio de San Mateo, porque por supuesto que aquí no agotamos todo lo que se puede decir del Evangelio de San Mateo. Solo hemos dado algunas
algunas pinceladas, algunas directrices, para que usted sepa cómo leer el Evangelio de San Mateo. Y hemos dicho también de que el Evangelio de San Mateo se fija mucho en las palabras de Cristo. Por eso es que aparece la expresión, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por boca del profeta. ¿Verdad? Hace mucho énfasis en las palabras. En las palabras, Cristo es ese cumplimiento de la ley. Y la ley se queda corta, pero la ley se perfecciona con Jesucristo, ¿verdad? Y nos envía también a una misión de ser luz de los pueblos, alegría de las personas. Entonces, esto es el Evangelio de San Mateo en pocas palabras, ¿verdad? En pocas palabras, porque como digo, no podemos agotar todo lo que significa San Mateo en unos pocos minutos, ¿verdad? Porque el tiempo ya se nos ha ido. Vamos a mencionar algunas personas que están en sintonía. Vamos a ver. Sandy Tomás dice saludos padre, gracias. Sergio Chuy, Katy, los hermanos de Jufra de Paquecía, nuestra hermana Leti Roca Hernández allá en Matenango, Rodrigo Saquic dice bendiciones padre, saludos, gracias. José Ambrosio Shahil, Mari Sunun, Sats, nuestro hermano fuera de Paquecía nos mandan a saludar con el perrito, gracias. A nuestra hermana, la famosa de Santa Polonia, Leti, día de Santa Polonia, yo sí la molesto. Nuestros hermanos, están los hermanos de Radio Activa también observando esta catequesis. Nuestra hermana Ilianita, que tiene acá, Chabac, Luisa Cristel Tucubal, nuestra lectora de acá de Paquecía, Leticia Loch, Mercy Amaj, Erika Angos, Edwin Itzol, Stuart, que siempre también está pendiente, Regino Velasco, David Adkehai, nuestra hermana Leti Roca nos manda a saludar con la manita, gracias Leti, y el hermano David Adkehai nos manda el perrito también saludándonos. Regino Velasco dice, buenas noches, gracias. Lourdes Pichilla dice, saludos padre y bendiciones. Muy bien, muchas gracias entonces por su sintonía. Entonces, ya se dieron cuenta que le cambié del logo a mi página de Facebook. Voy a utilizar dos. Voy a explicar lo que significa ese logo que tenemos allí, ¿verdad? Porque imagino que ya se dieron cuenta. En el centro, ¿verdad? Que no es por egoísmo, por supuesto, ¿verdad? No es porque yo me estoy centrificando, ¿verdad? Pero estoy yo allí, ¿verdad? Con un folleto, libro como Biblia, tratando de explicar. Y las letras rojas, que no sé si se leen bien, tiene alguna consigna. Dice JG, que normalmente eso es mis iniciales, evangelizando RS, significa evangelizando redes sociales. En el lado izquierdo de arriba, usted puede encontrar también a Jesús. Y en el lado derecho puede encontrar a Teresita del Niño Jesús. Y en el centro, pues una camarita con la señal de Wi-Fi. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, el logo que ya hemos diseñado, ¿verdad? Y esperemos que poco a poco lo vayamos como pues mejorando, ¿verdad? Ojalá que también ustedes nos vayan ayudando ahí a evangelizar, compartiendo estas transmisiones. También les suplico que me ayude pues visitando mi página de YouTube, ¿verdad? p.juanguerra, ¿verdad? Ya mañana, Dios mediante, aparecerá esta catequesis en YouTube. Muy bien, entonces yo me despido, ¿verdad? Unos minutos hemos tenido porque les cuento que estoy experimentando con un aparato que me regalaron para el audio que se escuche bien claro. Por lo que ahorita quiero que se escuche bien claro, pero lo que no tenemos es como volumen, es lo que me está costando, digamos ahorita, pero lo hacía de otra manera, por eso empecé un poquito tarde, ¿verdad? Entonces me pasa siempre. Entonces, que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Yo concluyo con esta transmisión. Hablemos de la Biblia. Entonces, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos manda a decir nuestra hermana Mari, hola Padre Juanito, no se escucha la catequesis. Ay, Dios mío, bueno, es lo que les digo. Ojalá que hayan escuchado bien.